Y el mensaje en esta hora se llama: el diablo no le teme a los predicadores, sino a los intercesores. Y quiero que abran sus Biblias en el Evangelio de Marcos, el capítulo 9 y el verso 14 hasta el verso 18. Recuerda este título: Satanás, el diablo, no le teme a predicadores, sino a intercesores. Vamos a leer allí. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos, y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró, y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude, y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y no pudieron. Vamos a orar. Padre amado, hoy estamos nuevamente ante tu presencia en el nombre de Jesús. Y te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es lumbrera, tu palabra es poder, tu palabra es gloria. Y hoy necesitamos ser sacudidos por el poder de tu palabra, para salir en el nombre de Jesús de todo engaño, de toda tiniebla, de todo estancamiento y cansancio espiritual. Necesitamos ser renovados en nuestro hombre interior a través de tu palabra, que ella nos limpie, que ella nos purifique, que tu gloria descienda a través de estas poderosas palabras del Señor Jesús en el Evangelio de Marcos, y hoy podamos ser bendecidos, libres. Tú quieres una iglesia que ande en el poder del Espíritu, una iglesia llena de gloria, una iglesia que no le tema a Satanás, una iglesia que proclame tu nombre y huyan los demonios, una iglesia que ande y viva en la santidad de Cristo. Así que te damos gracias por esta palabra, porque no volverá vacía a ti, sino que hará la obra en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Aquí vemos una escena dolorosa y humillante. Los discípulos estaban ante un caso real de opresión demoníaca, de posesión demoníaca, pero no pudieron hacer nada. No era teoría, era necesidad, era dolor, y el infierno estaba ganando en ese momento. Ellos habían caminado con Jesús. Ellos habían escuchado las enseñanzas de Jesús y las habían enseñado también. Ellos habían visto los milagros que Jesús hacía, pero no tenían autoridad real en sus vidas. ¿Por qué? Porque la autoridad no se hereda, se conquista en lo secreto. Se conquista de rodillas. Se conquista en una vida de santidad, de obediencia y humildad. La autoridad no es un título, no es una posición en la iglesia. La autoridad está ligada a la intimidad con Dios. Predicar lo puede hacer cualquiera. Predicar no es difícil. Lo que realmente es difícil es vivir la palabra que se predica. Pero interceder con poder, orar con poder, solo lo puede hacer uno que ha muerto a sí mismo. Orar para que el cielo se abra, intercediendo con un corazón quebrantado por gente que incluso tú no conoces y por tu propia familia. Solo lo hace alguien que realmente quiere humillarse,
que no quiere reconocimientos, que quiere vivir para hacer la voluntad de Dios. Y hoy el mundo necesita más que sermones, más que predicaciones, más que predicadores. El mundo, la gente de ese mundo que vive en miseria, que vive en dolor, que están apartados del Señor, necesitan a gente, a cristianos que oren hasta que el cielo responda, que oren para que el infierno huya y tiemble. Así que quiero hablar de 4 cosas hoy. Y de lo primero que quiero hablar es que no se trata de talento, se trata de comunión. El Evangelio de Juan, el capítulo 15 y el verso 5 dice: separados de mí, nada podéis hacer. Los discípulos tenían buena intención. Quizás tú tienes el deseo de que tu familia se reconcilie con el Señor. Quizás hay gente atada alrededor de ti a las drogas, a la inmoralidad sexual, y tú anhelas, deseas que ellos sean libres. Los discípulos tenían buena intención, pero no tenían conexión. Podían hablar bonito, pero el infierno no se impresiona con las palabras, sino con la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Predicar sin oración es como disparar sin pólvora. El problema no era la técnica, era la desconexión. Hoy muchos tienen micrófonos, pero no tienen un lugar secreto de intimidad con el Señor, un altar personal. Muchos tienen plataformas, pero no tienen comunión. Sansón es un buen ejemplo de un hombre lleno de talentos, un hombre con un llamado especial, pero un hombre que descuidó su comunión con el Señor. En Jueces capítulo 16 y el verso 20 dice: y él despertó de su sueño y se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Sansón pensó que la fuerza estaba en él, pero cuando la comunión se va, la autoridad se va también. Él no entendió que todo lo que había ocurrido en su vida de forma sobrenatural dependía de su conexión con Dios. Mientras él mantuviera sus votos de nazareo, el Espíritu Santo iba a venir sobre su vida cuando lo necesitara. Pero lo último que pasó con Sansón para perder totalmente su comunión con Dios fue cuando cortaron su cabello, el último símbolo en su cuerpo que mostraba que era un nazareo. Y entonces perdió su comunión con Dios y el Espíritu Santo se apartó de él. Y cuando él intentó escapar no pudo y sus enemigos lo tomaron, lo encadenaron, le sacaron los ojos y lo llevaron como esclavo. Porque no se trata de ti, no se trata de mí, no se trata de cuántos talentos haya en nuestras vidas, se trata del Espíritu Santo. Él puede utilizar con más poder a la persona más sencilla y humilde que no tenga ningún talento que aquel que se cree lo último, aquel engreído orgulloso, soberbio y arrogante, lleno de talentos, pero que no tiene comunión con él. Mateo capítulo 26, verso 41. Y quiero que entiendan esto. Predicar sin orar es exponerte sin cobertura. Velad y orad para que no entréis en tentación. Esto no es un consejo. Esto no es un mínimo detalle en las enseñanzas de Jesús. Jesús les estaba diciendo a sus discípulos:
velen y oren, porque si no lo hacen, estarán expuestos ante el enemigo. Porque el diablo, nuestro adversario, está siempre alrededor de nosotros, buscando la forma de hacernos daño, de devorarnos, de destruirnos. Pero cuando velamos y oramos, nunca daremos lugar al enemigo, pues nuestro espíritu estará firme con el Señor. El poder del creyente no está en su voz, sino en su relación con Dios. Salmo 91:1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahí está la clave, morar en la presencia del Señor, y se cumplen entonces todas las promesas del Salmo 91. Mucha gente abre sus Biblias en el Salmo 91 y creen que por eso van a ser guardados. No, de ninguna forma. Las promesas del Salmo 91 son para aquellos que están al abrigo del Altísimo, aquellos que tienen comunión con el Señor a través de la oración, a través de la palabra de Dios, a través de su búsqueda íntima y en santidad con el Señor. A muchas personas no les gusta mi voz, pero es que no se trata de mi voz. Mi voz puede ser fea para algunos, para otros no tanto, pero eso no importa. Lo importante es el mensaje que se ha de transmitir y la comunión del Espíritu Santo que puedan recibir a través de su bendita palabra. El infierno conoce a los que oran. Hechos 19:15. Dijeron los demonios a los hijos de Seba: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Satanás sabe. Él conoce quién tiene comunión. Él sabe quién tiene presencia. Por eso Él no se impresiona de los gritos. Él no se impresiona de las formas. Él no se impresiona a qué iglesia perteneces, o cómo se llama tu ministerio, o cómo se llama tu pastor. Lo que Él realmente teme es a un cristiano que vive orando, clamando, gimiendo, que se ha apartado del pecado, que busca la presencia del Señor y sobre quien el Espíritu de Dios ha descendido porque ha hecho esto. En segundo lugar, el poder no se improvisa, se cultiva en lo secreto. Mateo capítulo 6, verso 6, creo que es una cita que todos no sabemos. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. La vida espiritual no se improvisa. En el momento del ataque, no podemos solucionar cuando tenemos el agua hasta el cuello. Ahí solo podemos clamar por misericordia y por gracia. Pero cuando vives una vida de comunión, no estás improvisando. Hay momentos en la vida donde quizás nos descuidamos y caemos, y es allí cuando clamamos misericordia y gracia. Pero si quieres vivir una vida realmente victoriosa a pesar de las pruebas y circunstancias, debes vivir en comunión con el Señor. Los discípulos quisieron actuar en público lo que nunca habían cultivado en privado. Intentaron echar fuera un demonio. Muchas veces he visto a predicadores avergonzados intentando orar para expulsar demonios, pero los demonios no se van. Los demonios los afrentan e incluso hablan de sus pecados. Muchas veces he visto a cristianos intentar, pero no lo pueden hacer porque no han cultivado en el secreto, y la Biblia dice que la recompensa pública es para aquellos que han cultivado una relación personal e íntima con el Espíritu Santo en lo secreto. Los discípulos quisieron actuar eso en público, pero ellos no habían estado en la presencia del Señor. No había oración previa, no había fuego en el altar. Querían frutos sin raíces. Daniel capítulo 6, verso 10. Cuando Daniel supo
que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas se arrodillaba 3 veces al día y oraba. Daniel no esperó a tener problemas para orar. Él ya vivía en la presencia de Dios. Por eso el foso de los leones no lo asustó. Daniel no comenzó a orar cuando fue tirado al foso de los leones. Él vivía en comunión con el Señor todo el tiempo. El problema de muchos cristianos hoy es que solo buscan al Señor cuando ya sienten que no hay más salida. Muchas personas vienen al Señor cuando el médico ha dicho no hay nada que hacer. Muchas personas vienen al Señor cuando su contador dice el banco va a tomar todos tus bienes. Muchas personas vienen al Señor cuando literalmente parece que todo está perdido y su única salida es el Señor. Y Dios es misericordioso y tiene gracia para ti. Y si vienes en esa condición, de seguro que Él te responderá. Pero yo te invito a algo mucho más excelente. No esperes a estar en el foso de los leones para clamar y tener comunión con Dios. Porque si Daniel hubiera buscado al Señor solo en el momento en que cayó en el pozo de los leones, seguramente hubiera sido una prueba llena de llanto, de dolor y de mucha angustia. Pero cuando Daniel fue tirado al foso de los leones, estaba tranquilo. Habían ángeles del Señor que lo guardaban. Él estaba confiado, quizás hasta se reía y cantaba. Y aquellos leones, que eran tremendamente peligrosos, parecían gatitos que solo querían que él los consintiera. ¿Por qué? Porque este hombre no esperó a estar en el momento más difícil de su vida para orar. Él oró en los momentos más suaves, más tiernos, más felices de su vida, para que cuando atravesara el valle de la sombra y de la muerte, entendiera siempre y conociera siempre que el Señor estaba con él y nada le iba a pasar. El secreto con Dios define tu impacto en público. Lucas 15:16. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Esto lo hacía Jesús. Jesús no esperó su momento para ir a orar en Getsemaní. Él se apartaba todo el tiempo a orar. Cuando sus discípulos iban a dormir, él se iba al monte a orar. Antes de que sus discípulos despertaran, él se iba al monte a orar. Y por eso la gloria del Señor estaba sobre Jesús. No porque Jesús fuera Dios, pues él había renunciado a toda su divinidad, dice en Filipenses capítulo 2. No había dejado de ser Dios, pero había renunciado a sus atributos divinos de omnipotencia, de omnisciencia, de omnipresencia. Y todo lo que hizo en la tierra lo hizo bajo la unción del Espíritu Santo. No lo hizo como Dios, mas lo hizo como un hombre lleno de poder del Espíritu Santo, dándonos el ejemplo a nosotros. Por eso Jesús mismo dijo: las obras que yo hice, ustedes también las harán y aún mayores. Porque Él nos estaba mostrando el camino. ¿Quieres poder? Imita a Jesús. Ve y busca al Señor como lo hacía Jesús. La intercesión es la incubadora del poder. Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración, juntos buscando la presencia del Señor. Por eso la iglesia primitiva era una iglesia llena de poder, una iglesia llena de gloria, una iglesia llena de unción. Porque esta gente no se preocupó tanto por tener cargos en la iglesia, por tener títulos en la iglesia, por tener posiciones en la iglesia, ni siquiera por hacer grandes edificios o tremendos templos que impactaran al mundo. No, esta gente se preocupaba por buscar la presencia del Espíritu en su intimidad. El día que dejes de orar, ese es el día en que empiezas a morir. Salmo 63, verso 1. Mi alma tiene sed de ti, dijo David. Mi carne te anhela y te desea, como la tierra seca anhela el agua. Qué impresionante.
Pero hoy muchos ministerios están muriendo y otros han muerto. Sencillamente porque cuando empezaron a crecer, a tener exposición pública, dejaron de buscar al Señor, pues ya estaban muy ocupados y no tenían tiempo para orar. Y desde ese momento empezaron a morir. Y hoy lo que pudo haber sido un gran avivamiento solo son cenizas de ministerios con grandes templos, pero con sillas vacías. El tercer punto, la fe nace en la oración, no en el entusiasmo. Marcos 9, 23 al 24, Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Jesús identificó que el problema no era solo el demonio, sino la incredulidad. La fe no viene de repetir frases positivas, como hoy lo estamos viendo. Eso se llama humanismo. La fe viene del quebranto en la presencia del Señor. La fe viene de las lágrimas que has derramado sobre tu Biblia. El padre del muchacho no fingió. Él dijo: ayuda a mi incredulidad. Esa oración sincera movió el cielo. No fue una larga oración, fue una sencilla, sincera y poderosa oración, humilde oración. Por eso el Señor escuchará más las oraciones humildes y sinceras que aquellas que se hacen con gran elocuencia o con palabras poéticas. El centurión romano en Mateo capítulo 8, el verso 8 al 10 dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Este hombre no era predicador, pero tenía más fe que los discípulos, porque era un hombre que conocía la autoridad. Y nosotros, los cristianos, conoceremos realmente la autoridad cuando estemos en su presencia, humillados y buscándole. La fe se fortalece en la presencia, no en el escenario. Romanos 10:17 dice: la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Y dónde vas a escuchar palabra de Dios? En tu corazón. Puedes leer tu Biblia, pero si no oras, el Espíritu Santo no tendrá el material y no tendrá la oportunidad de revelarte a tu mente y a tu corazón lo que leíste. Dios responde más al corazón sincero que a la oración perfecta. Salmo 51:17. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y es tiempo de que en nosotros se manifieste esa humildad, esa sencillez, esa confesión. No necesitas fe perfecta, pero necesitas una fe rendida. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de aquellos que le buscan. Así que es el tiempo oportuno para que busques la presencia del Señor con todo tu corazón. En cuarto lugar, algunos demonios solo salen con oración y ayuno. Y quiero que terminemos en este pasaje de Marcos 9:29. Jesús les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Jesús revela el secreto. No todos los ataques espirituales se enfrentan igual. Hay niveles de guerra que requieren mayor entrega, mayor renuncia, mayor búsqueda. El ayuno no es magia, es una expresión radical de dependencia de Dios. Y hoy queremos autoridad sin sacrificio. Queremos victoria sin altar. Pero los demonios más fuertes no temen a las palabras,
temen al fuego del Espíritu Santo, temen a la presencia del Señor en las vidas de aquellos que le han buscado, que se han rendido, que se han entregado para servir al Señor con todo su corazón. ¿Y recuerdan en el libro de Esther lo que había pasado con los discípulos? Había una sentencia de muerte contra todos los judíos de la tierra. Un hombre malvado llamado Amán había de alguna forma manipulado la autoridad del rey para firmar un decreto donde en tal día todos los judíos que vivían en el reino deberían ser muertos. Y entonces, ¿qué fue lo que libró a esta gente judía de ese decreto de muerte? ¿Fue un hombre? ¿Fue una mujer? Dios utilizó la vida de Esther y utilizó la vida de Mardoqueo, pero no fue lo que ellos tenían, no fue lo que ellos pudieron hacer, fue lo que ellos hicieron en su intimidad. Buscaron la presencia del Señor en ayuno y oración. Esther 4:16 dice: ayunad por mí y entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Esther arriesgó su vida, pero primero se quebrantó en ayuno y Dios respondió con favor sobrenatural. La situación en la que estaban viviendo estos judíos era realmente difícil y complicada. El decreto de muerte no podía ser revocado, pero fue el ayuno, fue la oración, fue la humildad, fue la entrega de Esther, de Mardoqueo, de estas personas que buscaron la presencia del Señor, de sus doncellas, lo que movió la mano de Dios y cambió el decreto de muerte por un decreto de vida, de defensa. Y Dios hará lo mismo en tu vida. Quizás Satanás ha dictaminado matarte, destruirte, robarte, como dice Juan capítulo 10, verso 10. El enemigo ha venido a matar, a robar y a destruir, pero Jesús dice: yo he venido a darte abundancia. Y todo decreto de muerte que ha salido contra ti, todo plan, toda estratagema del diablo que ha salido contra ti, será destruido cuando estés en intimidad, buscando la presencia del Señor. Y si tienes que ayunar, debes pedirle al Espíritu que te ayude a apartar un tiempo para buscar la presencia del Señor en oración y ayuno. No puedes tener autoridad sobre lo que no estás dispuesto a sacrificar. Romanos 12:1. Debe presentar, dice la palabra del Señor, que debemos presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo y agradable. ¿Estás dispuesto a sacrificar tu carne? ¿Estás dispuesto a sacrificar tu ego? ¿Estás dispuesto a buscar la presencia del Señor? La guerra espiritual no se gana con gritos, se gana con santidad. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Así que hay cosas que hay que arreglar en nuestras vidas, porque muchas veces estamos caminando quizás en desobediencia. Hay cosas que quizás no hemos dejado, que sabemos que están mal, que a Dios no le agradan, pero no hemos decidido de todo corazón, y aún así pretendemos tener autoridad. Autoridad al predicar, autoridad para echar fuera demonios, autoridad para reprender a nuestros hijos, y muchas veces carecemos de esa autoridad porque no andamos en santidad, porque no hemos sacrificado nuestra carne, porque no hemos buscado al Señor en el secreto. El ayuno verdadero prepara el terreno para lo imposible. Isaías 58:6 dice: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, dejar ir libres a los encarcelados, romper todo yugo? Hoy el Señor está buscando a gente que decida buscarle. Él no está buscando a gente preparada. Él está llamando a gente que quiere preparar en la intimidad, en el secreto. Él no está llamando a gente intelectual o elocuente. Él está buscando corazones contritos y humillados, humildes, que se entreguen. Si hay inteligentes y elocuentes escuchando este mensaje, Él también te busca a ti.
Pero Él no está pidiendo de ti tu inteligencia, tu elocuencia, tu corazón está pidiendo, tu humildad, tu entrega, tu sencillez, tu búsqueda, que sacrifiques tu carne para buscarle y servirle, y Él hará grandes cosas contigo. Él puede hacer grandes cosas con cualquiera que se entrega de todo corazón, que se humilla y que está dispuesto a pagar ese precio de buscar su presencia. Predicar puede inspirar, pero la oración es lo que transforma. El diablo no le teme a templos llenos ni a cultos largos. Le teme a un hombre, a una mujer que ora con fuego y con autoridad. El infierno respeta a los que lloran en lo secreto, a los que no oran para impresionar, sino para desatar el cielo en la tierra. Santiago 5:16 dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Y espero que este mensaje cause en ti el deseo, el anhelo por buscar la presencia del Señor con todo tu corazón, y que puedas vivir desde este día en adelante dispuesto a buscar su presencia con toda devoción. Vamos a orar en esta hora. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es viva, es eficaz, es poderosa. Tu palabra discierne lo más profundo de nuestro corazón. Tu palabra penetra en nuestros huesos y en nuestra alma y discierne las intenciones. Hoy necesitamos ser despertados. Ayúdanos a volver a ese lugar que quizás descuidamos, ese lugar secreto. Ayúdanos, Señor, trae libertad sobre aquellas ataduras que están en nuestra vida, que nos impiden, Señor, avanzar, que nos impiden entregarnos a ti y rendirnos completamente. Y queremos decidir de corazón el buscarte, el honrarte, incluso el pasar desapercibido delante de los hombres, pero no delante de ti, no delante del mundo espiritual, entendiendo, Dios, que estás buscando a gente que se entregue en la intimidad para recompensarla en público. Hoy te damos la gloria y la honra y la alabanza a ti, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén.